Esa noche, el salón reunía a las personas más importantes de la ciudad, celebridades, políticos, empresarios, y entonces un hombre entró por la puerta lateral con el teléfono pegado al oído, gesticulando, sin mirar hacia adelante ni hacia los lados, y tumbó la bandeja de Luciana de frente. El cristal sonó contra el mármol, las copas se rompieron, el champán salpicó el suelo, los zapatos de él, el uniforme de ella. El salón se detuvo por un segundo. Él bajó el teléfono, la miró, y dijo sin un gramo de disculpa en la voz: «Pon atención a lo que haces, es tu trabajo, al menos hazlo bien». Volvió el teléfono al oído, y siguió caminando, como si el champán en el suelo y las copas partidas fueran un problema solo de ella. Luciana no se movió, se quedó parada entre los vidrios con los pies mojados de champán, porque ese hombre era el mismo hombre que 10 años atrás había desaparecido sin una palabra, sin una llamada, sin una explicación, dejándola atrás, embarazada, y ahora estaba ahí, frente a ella, tratándola como si no fuera nadie. Para entender lo que Luciana sintió en ese momento y cómo se vengaría, necesitamos volver al principio. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Hay que volver a la universidad, a los 22 años, a una tarde de octubre en que todo era posible y nada dolía todavía. Luciana Torres había llegado a Guadalajara desde un pueblo pequeño de Jalisco con una beca, una maleta mediana y la certeza de que las cosas buenas le costaban el doble a las personas como ella. Andrés Villanueva llegó de la Ciudad de México con apellido, contactos y la seguridad de quien nunca ha tenido que justificar por qué ocupa el espacio que ocupa. Se conocieron en la biblioteca. Él buscaba un libro que ella ya tenía. Discutieron 20 minutos sobre quién lo necesitaba más. Al final decidieron compartirlo. Y 3 semanas después ya no podían imaginarse sin el otro. Era de ese tipo de amor que no avisa, que llega despacio y ocupa todo. Él era inteligente, impaciente, lleno de contradicciones, arrogante un minuto y completamente vulnerable al siguiente. Luciana lo desafiaba, lo hacía reír, le decía verdades que nadie más se atrevía a decirle. Ella nunca había querido a nadie así, y por eso, cuando desapareció, el silencio fue aún más difícil de entender. Un lunes no respondió sus mensajes, el martes tampoco, el miércoles su teléfono estaba desconectado. Luciana fue a su apartamento. Nadie abrió. Una semana después tomó el autobús hasta la casa de la familia de él. Una mujer de unos 55 años abrió la puerta con expresión de quien ya sabe lo que van a preguntar. «Busco a Andrés». La mujer la miró de arriba abajo. «Mi hijo tiene una vida que no te incluye. Ya tiene quien lo acompañe, alguien de su mundo. Lo que ustedes tuvieron fue un error de juventud. No lo busques más». Y cerró la puerta. Luciana se quedó en la banqueta sin poder moverse. Un error de juventud. Eso era lo que habían sido. Lloró 3 días, y luego siguió. Lo que no sabía todavía era que semanas después, su cuerpo le daría una noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. Volvió a la casa de la familia Villanueva. La misma mujer abrió. «Eso no es problema de esta familia. Si decides seguir adelante, esa es tu decisión. Andrés no va a volver». Y volvió a cerrar la puerta. Luciana tuvo a Mateo sola, con la ayuda de su prima Sofía, que dejó su trabajo por 3 meses para cuidarla, que se levantó a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana sin quejarse nunca. Mateo llegó al mundo un martes de abril con 3,5 kilos, los ojos oscuros de su madre y un hoyuelo en la mejilla izquierda que Luciana nunca había visto en nadie de su familia. Supo de quién era el hoyuelo desde el primer momento y eligió no decir nada, porque no había a quien decírselo. Mateo aprendió a caminar a los 11 meses. A los 2 años preguntaba el nombre de todo lo que veía. A los 5 ganó un concurso de dibujo en su escuela. El dibujo era de una familia. Cuando la maestra preguntó quiénes eran, él dijo: «Mi mamá, mi tía Sofía y yo». Luciana guardó ese dibujo en una caja debajo de la cama. No lo tiró nunca. Así pasaron 10 años, con los partidos de fútbol los sábados y las tareas los miércoles, y los abrazos de buenas noches que Mateo aún aceptaba, aunque pretendía que le daba igual. Con la rabia que Luciana fue aprendiendo a guardar en un lugar donde no le hiciera daño todos los días.
hasta aquella noche de gala en Guadalajara, hasta aquellas copas rotas en el suelo de mármol, hasta esa voz que no había olvidado aunque había intentado hacerlo. Sofía la esperaba afuera del hotel con un termo de café y el motor del coche encendido. Luciana salió por la puerta de personal a las 11 de la noche y se sentó en el asiento del copiloto sin decir una palabra. Sofía la conocía demasiado bien para apresurarse. Sirvió el café, lo puso en el portavasos. Esperó. Era él, dijo Luciana al fin. Sofía no preguntó quién. No hacía falta. ¿Te vio? Me vio, dijo Luciana, y me habló como si yo fuera el suelo que pisaba. Silencio. Ni siquiera me reconoció. Sofía apretó el volante entre las manos. ¿Qué quieres hacer? Luciana tardó en responder. Miró la calle, los autos, las luces del hotel reflejadas en el asfalto mojado de la noche. Sema, quiero que sepa lo que es sentir que no existes, dijo al final, con una calma que era más peligrosa que la rabia. Quiero que se enamore de alguien que no es nadie, que lo dé todo, y que cuando descubra que todo era mentira, ya sea demasiado tarde para no sentirlo. Sofía la miró largo rato. Eso es peligroso, Lu. Lo sé. Puedes salir lastimada tú. Ya estoy lastimada. Llevo 10 años así, y aprendí a vivir con eso. Sofía exhaló despacio por la nariz. ¿Y Mateo? Mateo no va a saber nada de esto. ¿Y si él pregunta por el niño? Tarde o temprano. Primero tiene que enamorarse de mí. Sofía miró al frente, puso el coche en marcha, y no dijo más, porque conocía a Luciana desde los 16 años, y sabía que cuando Luciana tomaba una decisión con esa voz, no había argumento que valiera. Sofía tenía una amiga diseñadora de modas que le debía varios favores. En 4 días consiguieron un vestido negro largo, aretes de perla falsa, que parecían reales y una peluca rubia con ondas perfectas que cambiaba completamente la silueta del rostro de Luciana. Isabela Montero sería directora de expansión de una empresa farmacéutica con sede en Madrid. Sofía inventó el nombre de la empresa en 20 minutos. Luciana se aprendió 3 datos clave del sector farmacéutico por si alguien preguntaba. «Habla despacio», le dijo Sofía mientras le acomodaba la peluca. «Los que tienen poder hablan despacio. Nunca explican de más». Luciana se miró en el espejo un momento largo. No se reconoció. O quizás sí se reconoció, pero a una versión de sí misma que había guardado hace mucho tiempo. La versión que existía antes de que le cerraran la puerta en la cara. Eso era exactamente lo que necesitaba. La segunda gala fue 3 semanas después, un evento privado organizado por la Fundación de Arte Contemporáneo Minerva. Sofía consiguió las invitaciones a través de un contacto en una galería del centro. Luciana entró sola, tomó una copa que no bebió y esperó. No tuvo que esperar mucho. Andrés Villanueva llegó 20 minutos después. Traje azul marino, sin corbata, con esa seguridad de quien nunca ha dudado de que tiene lugar en cualquier habitación donde entre. Luciana lo vio desde el otro lado del salón. Sintió algo que no era exactamente miedo. Era la concentración fría que precede a hacer algo sin vuelta atrás. Él recorrió el salón con la mirada y se detuvo sobre ella más tiempo del habitual. Luciana no sonrió, giró levemente hacia los cuadros y fingió interés en uno de ellos. Contó mentalmente hasta 50. A los 42 él estaba a su lado. ¿Sabes algo de arte contemporáneo o también lo estás fingiendo? Ella tardó en girarse, como si necesitara terminar de procesar el cuadro antes de que la persona a su lado mereciera atención. Depende del artista, respondió. Este en particular tiene un problema de composición en el tercio inferior que arruina la intención del color, aunque supongo que eso también puede ser intencional. Él la miró un momento con algo que no era exactamente sorpresa, pero sí atención real. Andrés Villanueva, Isabela Montero. ¿De dónde eres, Isabela? De aquí y de allá. Últimamente más de Madrid que de cualquier otro lugar. Él asintió despacio. ¿Y qué te trajo a Guadalajara? Negocios. Siempre negocios. No dijo más. Él esperó que continuara. Ella no continuó. Y esa pausa, Luciana lo sabía exactamente. Era más poderosa que cualquier cosa que pudiera haber dicho después. Se vieron 5 veces en las siguientes semanas. Una exposición, un concierto donde ninguno escuchó la música, un desayuno que duró 3 horas sin que ninguno notara el tiempo. Andrés no era como Luciana esperaba, o quizás era exactamente como ella recordaba, y eso era el verdadero problema. El hombre que ella necesitaba odiar
no coincidía con el que se sentaba frente a ella y escuchaba con una atención real que pocas personas le habían dado en su vida adulta. Recordaba cosas que ella mencionaba de pasada. Una vez llegó con el libro de un autor que ella había citado brevemente 2 semanas antes. Solo lo dejó sobre la mesa sin anunciarlo. Cuando llegó con un dolor de cabeza que intentó disimular, él pidió la cuenta sin preguntar. La llevó a una farmacia, esperó afuera, y cuando ella salió, ya había pedido un taxi. «No tenías que hacer eso», dijo ella. «Lo sé», respondió él, y no agregó nada más. Una tarde, caminando por el Parque Metropolitano de Guadalajara, Andrés se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban cerca de una fuente. Luciana lo notó. La forma en que los miraba no era exactamente ternura, era algo más complejo, algo parecido a una pregunta sin respuesta, que llevaba mucho tiempo instalada en algún lugar. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Él tardó. «En que hay cosas que uno no sabe que extraña hasta que las ve desde afuera». Luciana esperó. Él no continuó de inmediato. Siguieron caminando por el sendero de árboles, y entonces, casi como si hablara para sí mismo, dijo: «Hubo una época en que pensé que iba a tener una familia joven, antes de los 30. Así lo imaginaba cuando tenía 22 años. ¿Y qué pasó?». Él metió las manos en los bolsillos. «La vida pasó. Primero en una dirección que no elegí, luego en otra que sí. ¿Te arrepientes?». «De algunas cosas, sí». No dijo cuáles. Y Luciana, que sí sabía cuáles podrían ser, sintió por primera vez que el peso de lo que estaba haciendo era más grande y más complicado de lo que había calculado cuando lo planeó en el asiento de un coche a las 11 de la noche. Fue en la 4ª salida, cuando algo cambió de manera irreversible. 3 días después de esa caminata, Andrés llegó a una cena con 15 minutos de retraso y una palidez que Luciana notó desde que cruzó la puerta del restaurante. «¿Estás bien?». «Sí», dijo, «solo cansado». Pero durante la cena lo vio tomarse 2 pastillas que sacó discretamente del bolsillo del saco, sin comentar nada, como alguien que lleva mucho tiempo con ese gesto integrado a la rutina. Luciana no preguntó en ese momento. Esperó. A los postres él dejó el tenedor sobre el plato y miró la mesa un instante antes de hablar. «Tengo una revisión médica mañana», dijo. «De rutina, pero no me gustan los hospitales. Nunca me han gustado. ¿Por alguna razón en particular?». Él sonrió sin que la sonrisa llegara a los ojos. «Pasé mucho tiempo en uno cuando era joven». Luciana sostuvo la taza sin beber. «¿Qué tan joven?». «22 años». Una pausa corta. «Descubrí que tenía una enfermedad. Rara. El nombre es largo y técnico, y no vale la pena repetirlo aquí. Lo que importa es que si no me trataba rápido, las probabilidades no eran buenas». El aire en la mesa cambió. O quizás solo cambió para Luciana. «Mi madre me consiguió un especialista en Barcelona. Tuve que irme en 2 semanas, sin tiempo para organizar nada, sin tiempo para despedirme bien de nadie». Silencio. «¿De nadie?», repitió Luciana, y su voz sonó más pequeña de lo que quería que sonara. Él la miró directamente por primera vez en toda esa parte de la conversación. «De nadie importante», dijo, «o eso me hicieron creer». Algo en esa frase, algo en la forma en que lo dijo. Luciana dejó la taza sobre la mesa con más cuidado del necesario para que sus manos no traicionaran lo que estaba pasando por dentro. «¿Te hicieron creer?». Él exhaló despacio. «Hay cosas del pasado que ya no tienen solución práctica. Lo que importa es que me curé, que terminé la carrera en Barcelona, que construí lo que construí, y que aprendí a vivir con las decisiones que tomé entonces y con las que otros tomaron por mí sin consultarme». No dijo más. No elaboró, pero a Luciana le estaba temblando algo por dentro que no tenía nombre todavía, porque esa última frase era demasiado específica para no significar algo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo del cuarto mientras Mateo dormía al otro lado de la pared, con ese ritmo de respiración profunda y tranquila que ella conocía de memoria. Pensó en la tarde que fue a la casa de la familia Villanueva. Pensó en la mujer que abrió la puerta. Pensó en lo que esa mujer le dijo con tanta seguridad y pensó en las palabras de Andrés, las decisiones que tomé y las que otros tomaron por mí. Era posible que él no supiera, que hubiera actuado sin decírselo a él, que la historia que ella había contado sobre Andrés Villanueva durante 10 años no fuera la historia completa. Luciana se levantó a las 3 de la mañana
y fue a la cocina a calentar agua. Se sentó en la oscuridad con la taza entre las manos, y por primera vez en 10 años sintió que el suelo firme sobre el que había construido toda su rabia podía no ser tan firme como creía. Sofía lo vio venir antes que nadie. Una noche, mientras Mateo hacía la tarea en su cuarto y el televisor estaba encendido sin que nadie lo mirara, Sofía le dijo sin preámbulos: «Te estás enamorando». «No me estoy enamorando», dijo Luciana sin levantar la vista del teléfono. «Lu, te conozco desde los 16 años. Estoy siguiendo el plan. El plan no incluye que se te suavice la voz cuando mencionas su nombre». Pausa. «Ni que sonrías mientras lavas los platos pensando en cosas que no me cuentas». Luciana dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué quieres que te diga? La verdad. La verdad es que es complicado». «¿Complicado por qué?» «Porque quizás no es el hombre que yo creía que era». Sofía la miró. «¿Qué escuchaste?» Luciana le contó lo del hospital, lo de Barcelona, la frase sobre las decisiones que otros tomaron por él. Sofía escuchó en silencio. «¿Crees que no sabía lo que su madre le hizo?» «No lo sé. Pero suena a que algo no cuadra. ¿Y qué vas a hacer con eso?» Mateo asomó la cabeza por la puerta del pasillo. «Mami, ¿puedes revisar este problema de matemáticas? No me sale el último paso». Luciana se levantó. «Ya voy, mi amor». Y mientras caminaba hacia el cuarto de su hijo, con la hoja de problemas esperándola y la voz de Mateo explicándole desde adentro lo que no entendía, sintió el peso de cada cosa que no había dicho, y de todo lo que pronto no iba a poder seguir callando. La noche que Andrés le pidió que se casara con él no fue en un restaurante de lujo, no fue con anillo presentado en copa de vino ni con la orquesta de un hotel de fondo. Fue una tarde de domingo en una banca de un jardín pequeño del centro, con los dos tomando café en vasos de cartón comprados en un puesto de la calle, con el ruido ordinario de la ciudad moviéndose a su alrededor. Él no hizo una pausa dramática, no buscó el momento perfecto. Solo se giró hacia ella con esa directness, que era una de las cosas que Luciana había aprendido a reconocer en él, y dijo: «Sé que llevamos poco tiempo. Sé que esto no entra en ningún manual de cómo se supone que funcionan las cosas, pero hay algo contigo que no sé cómo explicar. Cada conversación que tenemos es la más importante que he tenido en mucho tiempo. No quiero dejar de tenerlas». Luciana lo miró y supo que estaba perdida. No de la forma en que uno se pierde cuando no sabe qué camino tomar, sino de la forma más difícil, la forma en que uno se pierde cuando sabe exactamente el camino y no puede tomarlo. «Andrés, no tienes que responder ahora. No te estoy presionando. Andrés, yo…» Se detuvo. Tenía 10 años de cosas que decir y ninguna era la correcta para ese momento, porque si decía la verdad, todo se derrumbaría en un segundo, y si no la decía, todo se derrumbaría de todas formas. Solo más tarde. Se puso de pie despacio. «Necesito tiempo», dijo, y se fue antes de que él pudiera responder. No contestó sus llamadas. No respondió sus mensajes esa noche ni al día siguiente. Sofía la encontró en su cuarto con el teléfono boca abajo sobre la cama y la vista en el techo. «Ha llamado 5 veces, Lu. Lo sé. ¿Qué estás haciendo?» «Pensando. ¿En qué? ¿En qué si lo quiero? Entonces todo lo que hice estuvo mal desde el principio». Sofía se sentó en el borde de la cama. «O todo lo que hiciste te llevó hasta aquí», dijo. «Y eso no es lo mismo que estar mal». «Sí lo es, Sofía. Le mentí. Le dije que no tenía hijos. Llevo semanas mirándolo a los ojos y mintiéndole en lo único que importa de verdad. Entonces, dile la verdad». «¿Y qué le digo? ¿Que me hice pasar por otra persona para vengarme? ¿Que el hijo que le negué tener en realidad tiene 10 años y sus mismos ojos y el mismo hoyuelo en la misma mejilla?» Silencio. «Se lo digo y lo pierdo», dijo Luciana. «No se lo digo y lo pierdo igual cuando descubra». Sofía le tomó la mano sobre la cama. «Quizás no es a él a quien tienes que pensar en no perder ahora mismo». Luciana la miró. Sofía señaló con la cabeza hacia el pasillo, hacia el cuarto de Mateo, hacia donde se escuchaba el sonido leve de su respiración dormida. Lo que pasó 2 semanas después no fue parte de ningún plan. Mateo llevaba 3 días con fiebre que no cedía con ninguno de los medicamentos habituales. Al 4.º día dejó de querer comer. Se quedaba acostado mirando el techo con un cansancio que no era el cansancio normal de un niño con gripe. Al 5.º día, Luciana lo llevó a urgencias del Centro Médico Integral Esperanza, el mejor hospital privado al que podía acceder,
aunque le costara 3 semanas de trabajo extra. Los médicos hicieron análisis de sangre, estudios de imagen, más análisis, y luego más. El 7º día, el doctor Ramírez, el internista que llevaba el caso, la llamó a su consultorio y le pidió que se sentara. «Los resultados son complejos», dijo con la calma cuidadosa de alguien que ha dado malas noticias suficientes veces para saber cómo hacerlo. «Hay un patrón en los marcadores genéticos de Mateo que no es común. Necesitamos hacer más estudios para confirmarlo, pero lo que vemos hasta ahora sugiere una condición hereditaria que afecta el sistema inmune. Es rara, tratable, pero requiere un protocolo muy específico que no todos los centros conocen». Luciana escuchó cada palabra sin moverse. «¿Qué tipo de condición?». El doctor la miró con atención. «Necesito hacerle una pregunta delicada. ¿Sabe usted si hay algún familiar del padre de Mateo con antecedentes de enfermedades autoinmunes o hematológicas?». El mundo hizo algo raro. Se detuvo una fracción de segundo. Luciana sintió el frío antes de procesar completamente por qué. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque este tipo de condición tiene un componente genético muy marcado», dijo el doctor. «Si el padre biológico tuvo algo similar en su historia médica, eso nos ayudaría enormemente a identificar el protocolo correcto y a acelerar el diagnóstico definitivo. Y en algunos casos», hizo una pausa, «la persona que ya pasó por el tratamiento puede ser clave no solo informativamente, sino en el proceso de recuperación del paciente». Luciana salió del consultorio. Se sentó en una silla de plástico del pasillo del hospital, las manos sobre las rodillas, la vista en el suelo. Toda la estructura que había construido en 10 años, todas las capas de rabia y silencio y distancia cuidadosamente administrada, comenzaron a moverse bajo sus pies. Llamó a Sofía. «Necesito que te quedes con Mateo esta noche». «¿Qué pasó?». «Lu, ¿qué pasó?». «Necesito ir a ver a alguien». Andrés llevaba 11 días sin saber nada de Isabela. La empresa farmacéutica que ella mencionó no existía en ningún registro. Buscó en 3 bases de datos. Nada. No había ninguna Isabela Montero con ese perfil en ninguna red profesional. Nadie en los círculos en que habían coincidido la conocía antes de esas semanas. Era como si hubiera aparecido de la nada y vuelto a la nada. Estaba sentado en el sillón con las luces bajas y un vaso de agua sin tocar cuando sonó el timbre. Miró el reloj. Eran las 9:40 de la noche. Se levantó. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y el tiempo hizo algo extraño. Se dobló sobre sí mismo. Porque la mujer que estaba en el umbral no era Isabela. Era alguien sin peluca, con el cabello negro hasta los hombros, sin los aretes grandes, sin el vestido largo, con una sudadera gris que no era de ninguna colección de diseñador, con los ojos rojos y secos de quien lleva días sin dormir bien y ya pasó el punto de las lágrimas. Y en sus brazos, apoyado contra su hombro, dormido, un niño, pálido, con una pequeña cánula en el dorso de la mano izquierda que indicaba claramente que venía de un hospital. Andrés miró al niño, y algo en su pecho hizo un movimiento que no supo cómo nombrar. El hoyuelo en la mejilla izquierda, la forma exacta de las cejas, el arco de los labios dormidos. Levantó la vista hacia la mujer, y entonces el tiempo terminó de doblarse. La biblioteca, el libro compartido. Una tarde de octubre. «Luciana», dijo. No fue una pregunta, fue un reconocimiento. Ella lo miró directamente. «Necesito tu ayuda», dijo. «No para mí». Bajó la vista hacia el niño que dormía contra su hombro. «Para él». Andrés los hizo pasar sin decir nada más. Acomodó al niño en el sillón con una manta que buscó en el armario del pasillo sin que ella se lo pidiera, con un cuidado en los movimientos que Luciana no supo si leer como instinto o como algo más. Preparó agua caliente y luego se sentó frente a Luciana en la silla de madera del comedor y esperó. Ella habló durante casi 1 hora. Todo, desde el principio, la desaparición, el silencio, la puerta cerrada y lo que la madre de él le dijo con esa voz tan segura de sí misma, el embarazo que descubrió sola, los 10 años criando a Mateo, la rabia que fue guardando porque no tenía a quién dirigírsela, la noche de gala, las copas rotas, el plan, la peluca, Isabela Montero, y al final, lo del hospital, lo que el doctor Ramírez había dicho, lo que Mateo necesitaba. Andrés escuchó todo sin interrumpir, sin moverse de la silla, con los codos sobre las rodillas y la vista en el suelo la mayor parte del tiempo. Cuando ella terminó,
El silencio duró lo suficiente para que los dos lo sintieran en los pulmones. «Mi madre», dijo él al fin, no como una acusación, no con rabia, como quien termina de armar un rompecabezas que llevaba demasiados años incompleto. «Cuando me diagnosticaron», continuó con la voz de alguien que está revisando una memoria que creía tener organizada y descubre que no, «yo no quería irme a ningún lado. Le dije que había alguien, que no podía salir de la ciudad sin al menos explicar lo que estaba pasando. Mi madre me dijo que iría a verte, que te explicaría por qué tenía que irme, que lo entenderías». Pausa. Semanas después, cuando ya estaba en Barcelona, me llamó. Me dijo que había hablado contigo, que tú le habías dicho que eras joven, que tenías tu vida por delante, que no ibas a esperar a alguien que quizás no volvería, que era mejor así para los dos. Luciana abrió la boca. «Yo nunca dije eso. Yo nunca hablé con tu madre más que ese día que fui a buscarte, y lo que ella me dijo fue muy diferente». «Lo sé», dijo Andrés. «Ahora lo sé». El silencio que siguió era diferente al anterior. Era el silencio de dos personas que están procesando simultáneamente que una parte importante de lo que creyeron que era su historia no era la historia. «Cuando volví», continuó él, «ya había pasado casi un año. Pensé que habías seguido adelante. Me convencí de que era lo correcto, lo mejor para las dos partes. Me lo repetí suficientes veces hasta que lo creí». Luciana miró sus propias manos. «Yo fui a tu casa», dijo. «Cuando supe que estaba embarazada, fui otra vez a esa puerta. Tu madre abrió y me dijo que ya tenías una vida en otro país, que ya tenías a quien querías allá, que no iba a volver». Andrés cerró los ojos un momento. «No tuve pareja en Barcelona durante ese tiempo», dijo cuando los abrió. «No me casé, nunca. Mi madre sabía perfectamente eso». Las palabras cayeron despacio, como piezas de un rompecabezas que se colocan en el lugar correcto y muestran una imagen que nadie quería ver. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Luciana. Andrés tardó en responder. «Porque ese mismo año había perdido a mi padre, y cuando supo que yo estaba enfermo, se detuvo. Creo que simplemente no podía permitirse que nada me distrajera del tratamiento. Tenía un miedo que la bloqueó, y tomó el control de lo que pudo controlar». Pausa larga. «No lo justifica». «No», dijo Luciana, «no lo justifica». Otro silencio. «Pero», dijo ella despacio, y esa frase le costó más que cualquier otra que había dicho en esa hora, tampoco era una mala persona. Era una madre con un miedo enorme, y tomó decisiones que no le correspondían tomar. Andrés la miró como si no hubiera esperado eso. «¿Cómo puedes decir eso después de todo?». Luciana miró al niño dormido en el sillón al otro lado de la habitación. «Porque tengo un hijo», dijo, «y sé exactamente lo que una madre es capaz de hacer cuando tiene miedo de perderlo». A las 3 de la mañana, Mateo se despertó. Miró alrededor del cuarto desconocido, con los ojos entrecerrados por el sueño y la confusión de no saber dónde estaba. Encontró a su madre. Extendió la mano hacia ella. «Mami, aquí estoy, mi amor. ¿Estás bien?». El niño miró despacio hacia el sillón donde Andrés había permanecido sentado en silencio durante toda esa hora larga. «¿Quién es ese señor?». Luciana abrió la boca y no encontró las palabras correctas. Andrés se inclinó hacia adelante desde el sillón, despacio, sin brusquedad. «Me llamo Andrés», dijo con una voz que Luciana no le había escuchado antes. Más quieta, más cuidadosa. «Soy un amigo de tu mamá». Mateo lo evaluó con esa seriedad directa que tienen los niños de 10 años cuando miran a un adulto desconocido y deciden si merece confianza. «¿Por qué tiene cara de no haber dormido?». Andrés soltó una risa corta que sonó genuina. «Porque no he dormido». «Yo tampoco», dijo Mateo con la practicidad de siempre. «El hospital hace mucho ruido de noche. No sé cómo se supone que uno se cure ahí». «Lo sé», dijo Andrés. «Yo también estuve en uno cuando era más o menos de tu edad». Mateo lo miró con más interés del que había mostrado hasta entonces. «¿De qué estabas enfermo?». «De algo con un nombre muy difícil de pronunciar. Pero me curé». «¿Dolió mucho?». «Al principio sí. Después uno descubre que es más fuerte de lo que creía. Siempre pasa eso». Mateo procesó esa información con la seriedad de quien toma en serio lo que se le dice. «¿Y yo también me voy a curar?». Andrés lo miró, y en ese momento Luciana vio algo en la cara de ese hombre que no había visto en 10 años de imaginar cómo sería este momento si llegaba. No vio cálculo, no vio la distancia de alguien que todavía está evaluando. Vio a alguien que estaba mirando a ese niño
y reconociendo algo que iba mucho más allá de cualquier decisión racional. «Sí», dijo Andrés, «te vas a curar». Mateo asintió una vez, como si eso fuera suficiente, y se volvió a quedar dormido en menos de 2 minutos. El doctor Ramírez recibió la información al día siguiente, el historial médico completo de Andrés, el nombre del especialista que lo había tratado en Barcelona, el nombre de la clínica, el protocolo que habían seguido entonces. Hizo 2 llamadas esa misma tarde, y al tercer día confirmó lo que Luciana había intuido desde el consultorio. El doctor Enrique Molina, el mismo especialista que había tratado a Andrés hace más de 10 años en la clínica Sant Pau de Barcelona, seguía activo. Seguía siendo uno de los mayores referentes mundiales en esa condición particular. Y cuando recibió el expediente de Mateo por correo electrónico, respondió en menos de 24 horas. «Quiero ver a ese niño. Pueden venir cuando quieran». Andrés lo organizó todo: vuelos, alojamiento en Barcelona, la coordinación con la clínica para que el expediente estuviera listo antes de la primera consulta. Luciana lo observó hacerlo con una mezcla de gratitud y algo más que no sabía todavía cómo llamar. Una noche antes del vuelo, mientras preparaba la mochila de Mateo en la cocina del departamento de Andrés, donde habían quedado en estar más cerca para coordinar los últimos detalles, él entró y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Cómo estás?», preguntó. «Asustada», dijo ella sin voltear. «Pero bien, es lo más honesto que puedo decir ahora mismo. Es lo más honesto que me has dicho desde que te conozco». Luciana dejó la mochila sobre la silla y se giró. «Lo demás también fue honesto», dijo. «Lo que sentí en estos meses contigo nunca fue parte del plan. Eso no fue Isabela, eso fui yo». Él no respondió de inmediato. «Lo sé», dijo al fin. «Lo sabía incluso antes de saber quién eras». «¿Cómo?». «Porque nadie actúa tan bien durante tanto tiempo sin que la verdad se cuele en algún momento, y la verdad de lo que sentías se colaba siempre». «¿Estás enojado conmigo?». Andrés pensó en la respuesta antes de darla. «Estoy procesando», dijo. «Hay 10 años en medio de los dos, y un niño, y decisiones que tomaron por nosotros. Es mucho, lo entiendo, pero no estoy enojado contigo por el plan», dijo. «Cuando pienso en lo que viviste con lo que sabías en ese momento, no puedo estarlo». Luciana asintió despacio. «¿Y qué sientes?». Él la miró directamente. «Que quiero conocer a mi hijo». El vuelo duró casi 12 horas. Mateo se durmió antes de despegar, con la cabeza en el hombro de Luciana. Andrés estaba en el asiento del pasillo. No dormía. Cuando las luces de la cabina estaban bajas, Luciana lo miró de reojo. Él tenía la vista fija en el respaldo del asiento de enfrente. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. Él tardó. «En que llevo horas mirando a ese niño dormir», dijo. «Y todavía no entiendo cómo perdí 10 años de esto». «No los perdiste», dijo ella. «Los vivió él, y yo te los cuento cuando quieras». Andrés la miró, y por primera vez desde aquella noche en su departamento, ninguno de los dos apartó la vista. Barcelona en noviembre tiene una luz fría pero clara, como si el sol pidiera permiso antes de entrar. Mateo llegó mirando todo por la ventanilla del taxi, las palmeras, el mar desde la autopista, la mezcla de edificios viejos y modernos. «¿Hablan diferente aquí?», preguntó. «Un poco», dijo Luciana. «¿Y entienden lo que yo digo?». «La mayoría del tiempo». Mateo miró a Andrés en el asiento delantero. «¿El señor Andrés también vivió aquí?». «Sí, muchos años». «¿Le gustó?». Andrés se giró levemente desde el asiento delantero. «Mucho. Esta ciudad me enseñó cosas que no creo que hubiera aprendido en ningún otro lugar». «¿Cómo cuáles?». «Que uno puede reconstruirse completamente lejos de todo lo que conoce, y que a veces eso es exactamente lo que uno necesitaba, aunque no lo hubiera pedido». Mateo procesó eso. ¿Extrañaba México? Andrés tardó un segundo antes de responder. «Extrañaba ciertas cosas», dijo. «Ciertas personas». Luciana miraba por la ventana de su lado. No dijo nada, pero sintió esa respuesta, como si hubiera ido dirigida a ella directamente. El doctor Molina tenía 72 años, espejuelos redondos y la costumbre de hablar directo sin preparar al interlocutor. «El caso del niño tiene similitudes importantes con el suyo», le dijo a Andrés. «Eso es una ventaja. Sabemos qué caminos no explorar». «¿Cuánto tiempo tomará el tratamiento?», preguntó Luciana. «Entre 6 y 9 meses, si responde bien». Miró a Mateo, que revisaba un libro de dinosaurios en el rincón. «Necesita estabilidad, rutina,
El estrés afecta directamente la respuesta inmune. Tenemos base en México, dijo Andrés, pero puedo reorganizar mis tiempos. No le estoy pidiendo que reorganice tiempos, dijo el doctor con calma. Le estoy diciendo que ese niño necesita a sus dos padres en el mismo lugar. El estado emocional del paciente pesa tanto como la medicación. Nadie en la habitación dijo nada. Mateo levantó la vista del libro. ¿Los dos padres?, repitió con esa literalidad de los 10 años. El doctor Molina lo miró por encima de los espejuelos. Luego miró a Luciana, luego a Andrés, y con la calma absoluta de quien no tiene intención de disculparse por lo que acaba de decir, volvió a revisar el expediente sobre su escritorio. Mateo dejó el libro sobre la silla, miró a su madre, luego miró a Andrés. ¿Tú eres mi papá? El silencio que siguió era del tipo que pesa físicamente. Andrés se puso de pie despacio. Se arrodilló frente a Mateo para quedar exactamente a su altura, y lo miró con una honestidad que Luciana no supo en ese momento si sentir como alivio o como el inicio de algo que iba a cambiarla para siempre. Sí, dijo, soy tu papá. Mateo lo sostuvo la mirada un tiempo largo. ¿Por qué no estabas antes? Porque no sabía que existías. Una pausa, y si lo hubiera sabido, habría estado desde el primer día, sin ninguna duda. Mateo procesó eso con la seriedad de siempre. ¿Lo juras? Lo juro. Otro silencio. Mateo asintió una sola vez, con esa gravedad que tienen los niños cuando deciden confiar en algo nuevo y saben que es una decisión importante, y volvió al libro de dinosaurios. Los primeros meses en Barcelona no fueron sencillos. Hubo semanas con fiebre que volvía sin avisar, noches largas en que Luciana se quedaba al borde de la cama de su hijo hasta que el amanecer entraba por la ventana. Andrés llegaba cada mañana con café y con esa capacidad de sentarse en silencio cuando el silencio era lo único útil. No intentaba arreglar lo que no tenía solución inmediata, solo estaba, y eso, Luciana fue descubriendo, era mucho más difícil de lo que parecía. Sofía llamaba todas las noches a las 8, sin falta, preguntaba por Mateo, por los números, por si había comido bien. Mandaba fotos del departamento para que el niño no extrañara tanto. Una vez mandó un video del gato del vecino que Mateo adoraba, solo para hacerlo reír. Una noche, Luciana colgó y se dio cuenta de que había llorado durante casi toda la llamada sin notarlo. Sofía no había dicho nada especial, solo había estado ahí, como siempre. Una madrugada del segundo mes, mientras Mateo dormía con la fiebre bajando, los dos se quedaron en la pequeña cocina con tazas de té que ninguno bebía. «Cuéntame cómo fue», dijo Andrés de repente. «¿Qué cosa?» «Todo, cuando nació. Los primeros años». «¿Para qué?» «Porque no estuve, no puedo recuperar eso, pero puedo escucharlo». Luciana pensó en negarse. No lo hizo, y habló durante casi 2 horas. Le contó la noche del parto, sola excepto por Sofía, los primeros meses sin dormir, el miedo constante de estar haciendo todo mal. Le contó que Mateo dijo mamá a los 10 meses, pero que su segunda palabra fue no, y que desde entonces nunca cedió en nada sin antes evaluarlo por su cuenta. Le contó el campeonato de fútbol a los 8 años, el gol en el último minuto, cómo corrió hacia ella con los brazos abiertos y se lanzó encima en la cancha con la cara llena de tierra y los ojos brillando. Le contó las preguntas sobre el padre, las respuestas que fue dando con cuidado sin poner odio donde había confusión. Andrés escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, levantó la vista. «Gracias por no odiarme frente a él. Hice muchas cosas mal en todo esto», dijo Luciana. Pero eso no lo iba a hacer. Fue Mateo quien fue acercando las distancias. No de manera dramática. Fue gradual, como son las cosas importantes cuando son reales y no tienen prisa de probarse. Primero empezó a hacerle preguntas a Andrés en las mañanas cuando llegaba, sobre fútbol, sobre negocios, sobre Barcelona y cómo era la ciudad cuando llegó por primera vez sin conocer a nadie. Luego le pidió que le enseñara el camino al parque más cercano y fueron los dos solos una tarde mientras Luciana atendía una llamada de trabajo. Luego llegó el día en que Mateo se durmió en el sillón mientras Andrés le leía en voz baja, y Andrés se quedó sentado ahí sin moverse, con el libro todavía abierto y la vista en ese niño dormido durante más de 1 hora. Luciana lo vio desde el pasillo. Se fue al cuarto para que ninguno de los dos la viera llorar. Elena Villanueva llegó a Barcelona el 3er mes. Andrés le había dicho que era por trabajo.
Pero cuando abrió la puerta y vio a Luciana sentada con una taza de café, lo entendió todo antes de que alguien dijera una palabra. Luego vio a Mateo asomar por el pasillo, y Elena Villanueva, que había enviudado joven, que había actuado desde el miedo más grande de su vida, se quedó mirando a ese niño, como si estuviera mirando al mismo tiempo todo lo que había intentado proteger y todo lo que había destruido. «Él se llama Mateo», dijo Luciana. Elena no respondió de inmediato. Mateo se acercó. «Hola, ¿usted es la mamá del señor Andrés?» Elena asintió apenas. «Entonces es mi abuela», dijo Mateo con la lógica práctica de los 10 años. «Él es mi papá, así que usted vendría siendo mi abuela». Elena se sentó en la silla más cercana, como si las piernas hubieran tomado esa decisión antes que ella. Andrés estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, mirando a su madre. No con rabia, con algo más complicado y más viejo que la rabia. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. «Lo sé», dijo Elena. «Lo sé». La conversación entre madre e hijo duró casi 3 horas. Luciana llevó a Mateo al parque para darles el espacio que necesitaban. Cuando volvieron, los dos estaban en la sala con las tazas vacías sobre la mesa y el aspecto de personas que han removido algo muy pesado y muy viejo y ahora están aprendiendo a respirar diferente. Elena se puso de pie cuando vio entrar a Luciana. Tardó antes de hablar. «Cuando supe que Andrés estaba enfermo», empezó, «el mundo se me cerró de una manera que no supe manejar. Acababa de perder a su padre, y la idea de perderlo a él también se detuvo. No tenía ningún derecho a hacer lo que hice. Lo supe siempre en algún lugar donde no me gustaba mirar, pero el miedo es capaz de hacer que uno tome el control de cosas que no le pertenecen». Luciana la escuchó sin moverse. «Si hubiera sabido que estabas embarazada», continuó Elena, «no habría actuado así, no porque fuera una mejor persona en ese momento, sino porque eso cambiaba absolutamente todo. Y yo elegí no preguntar, elegí saber solo lo que me convenía saber para poder hacer lo que ya había decidido». Pausa. «No te pido que me perdones. No tengo ese derecho. Solo quiero que sepas que lo que hice no vino de maldad hacia ti. Vino del peor miedo que he sentido en mi vida». Luciana miró a esa mujer. Vio a alguien que se había equivocado de la misma forma en que las personas se equivocan cuando tienen demasiado miedo, tomando el control de lo que no les pertenecía. «No voy a fingir que esto no duele», dijo Luciana, «porque duele. Va a seguir doliendo un tiempo». Elena asintió. «Pero Mateo va a necesitar una abuela», continuó Luciana, «y yo no quiero ser el motivo por el que no la tenga». Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenía los ojos brillantes pero la expresión firme. «Gracias», dijo. Mateo, que había estado escuchando desde el pasillo con la discreción no tan convincente de los niños de 10 años, asomó la cabeza. «¿Ya terminaron de hablar? Porque el señor Andrés prometió ver el partido esta noche, y si no comemos pronto, no llegamos al primer tiempo». El silencio del salón se rompió. Andrés soltó una carcajada, y Luciana sintió que algo que había estado apretado durante mucho tiempo cedió un poco. El 6º mes de tratamiento, el doctor Molina los llamó a su consultorio. Los 3, Luciana, Andrés y Mateo. «Los números de esta semana son los mejores desde que comenzamos», dijo. «El sistema inmune está respondiendo exactamente como buscábamos. Si seguimos este camino en las próximas semanas», miró a Mateo directamente, «creo que en 2 o 3 meses vas a poder volver a jugar fútbol». Mateo lo miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio?» «En serio, con precaución al principio, pero sí». Mateo se giró hacia Andrés. «¿Lo escuchaste?» «Lo escuché. ¿Vas a venir a verme jugar?» Andrés lo miró. «A cada partido». Mateo asintió con la solemnidad de quien está cerrando un acuerdo importante. Luego miró al doctor Molina. «¿Puedo comer pizza esta noche para celebrar?» El doctor Molina sonrió por primera vez en toda la consulta. Una sola. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Luciana y Andrés se quedaron en el pequeño balcón del departamento mirando las luces de Barcelona desde arriba. Había un silencio entre ellos que ya no pesaba de la misma manera que antes. Era el silencio de 2 personas que han dicho todo lo importante y están aprendiendo a existir juntas sin necesitar llenar cada espacio. «Hay algo que nunca te pregunté», dijo Andrés. «¿Qué?» «Isabela Montero. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre?» Luciana sonrió despacio. «Sofía lo inventó en 20 minutos. Yo solo lo aprobé.
¿Y los datos del sector farmacéutico? 2 horas de búsqueda en Internet la noche anterior. Él soltó una risa baja. Y en ningún momento calculaste que podría investigarte. Calculé que para cuando lo hicieras, ya habría terminado con el plan. ¿Y cómo iba a terminar el plan exactamente? Luciana lo miró. Honestamente, no lo sé. Creo que nunca pensé tan lejos. Solo quería que algo doliera de tu lado también. Dolió, dijo él sin dramatismo. Lo sé, y lo siento. Silencio. ¿Te arrepientes?, preguntó él. Luciana pensó en la pregunta de verdad. Me arrepiento de haber mentido sobre Mateo. Eso estuvo mal sin importar el contexto. Pausa. De lo demás, no, porque lo demás fue real. Desde la primera noche en esa galería. Lo que sentí contigo nunca fue parte del plan. Era mío. Andrés la miró un momento, y luego, sin apresurarse, extendió la mano sobre la baranda del balcón. Luciana la tomó, y los dos se quedaron en silencio con las luces de Barcelona abajo y el sonido distante de la ciudad, sin necesitar decir nada más, porque ya no hacía falta. Mateo se recuperó, no de un día para otro. Se recuperó despacio, como se recuperan las cosas que valen la pena, con días mejores que otros, con mañanas de energía y tardes en que el cansancio lo vencía antes de cenar. Los números mejoraron semana a semana, y el doctor Molina, que no era de los que celebraban antes de tiempo, empezó a entrar al consultorio con algo que se parecía a una sonrisa. Hubo una tarde cerca del final del 8º mes en que Mateo salió al pequeño jardín interior del edificio con una pelota que Andrés le había comprado semanas antes. Solo pateó contra la pared, suave, sin correr, solo 3 o 4 veces. Pero cuando la pelota volvió hacia él después del último tiro, se giró hacia la ventana donde estaban Luciana y Andrés mirando, y levantó el pulgar. Luciana apretó la mano de Andrés sin darse cuenta. Él la apretó de vuelta. La mañana que el doctor Molina les confirmó que Mateo estaba listo para volver a México, el niño pidió que fueran a comer a un restaurante de una calle del barrio gótico que había señalado 3 veces en las últimas semanas y que tenía el nombre en catalán que no podía pronunciar. Fueron los 4. Andrés, Luciana, Mateo y Elena, que se había quedado en Barcelona los últimos 3 meses y había ido construyendo, despacio y con la torpeza honesta de quien empieza desde cero, la relación con ese nieto que no sabía que tenía. Comieron durante 2 horas. Mateo habló casi sin parar sobre volver a entrenar, sobre los amigos que tenía en Guadalajara, sobre si el restaurante sin nombre pronunciable tendría algo parecido en México. Elena lo escuchó con una atención que Luciana no le había visto poner en nada antes, y en un momento, cuando Mateo le explicaba con gestos el gol más importante que había metido en su vida, Elena le tomó la mano por encima de la mesa. Sin decir nada, Mateo la miró y siguió con la historia, sin soltar la mano. En el aeropuerto, antes de pasar a la sala de embarque, Andrés se detuvo. «Espera», dijo. Luciana se giró. Él metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó algo pequeño. No era una caja de joyería, no había preparación teatral. Era un anillo sencillo, plateado, con una pequeña piedra azul que no tenía nada de ostentoso. «Lo compré hace 3 semanas», dijo, «y no encontré el momento porque seguía esperando el momento perfecto. Hasta que entendí que el momento perfecto no existe. Lo que existe son los momentos reales». Luciana lo miró. «Este es uno», dijo él, con un aeropuerto de fondo y Mateo probablemente escuchando desde detrás de esa columna de allá. Desde la columna en cuestión se escuchó un intento de risa contenida que no resultó nada discreto. Luciana soltó una carcajada. «No te pido que olvides los 10 años», dijo Andrés. «No te pido que finjas que no existieron. Te pido que construyamos lo que sigue, los 3, con todo lo que somos y con todo lo que fue». Luciana miró el anillo, miró a ese hombre. Pensó en una tarde de octubre en una biblioteca donde empezó todo, en los años solos, en el hoyuelo de Mateo que siempre supo de quién era, en las copas rotas en el suelo de mármol, en una madrugada en una cocina pequeña contando la primera palabra, el primer gol, el primer abrazo. «Sí», dijo. Mateo salió de detrás de la columna con los brazos en alto. Lo sabía, sabía que iba a decir que sí. Elena, que estaba a unos metros con una discreción apenas más convincente que la de su nieto, no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Y en el aeropuerto de Barcelona,
con el ruido de los vuelos y las maletas y la gente moviéndose en todas las direcciones a su alrededor. Los tres se abrazaron, como lo que eran, una familia que había llegado tarde a sí misma, pero que había llegado. Se casaron en Guadalajara 6 meses después, una ceremonia pequeña, solo las personas que importaban, Sofía de testigo, con un vestido que ella misma había elegido y los ojos rojos desde antes de que comenzara, como siempre le pasaba con las cosas que le importaban de verdad. Elena en la primera fila, con Mateo a su lado, que llevaba corbata por primera vez en su vida y que cada 5 minutos preguntaba en voz baja cuánto tiempo más faltaba para la comida. Luciana llegó sin velo y sin cola larga, con un vestido blanco sencillo y el cabello negro suelto, como ella misma, sin disfraces. Cuando Andrés la vio entrar por el pasillo, no dijo nada. La miró de esa manera en que las personas miran algo que saben que no van a olvidar, como si estuvieran guardándolo. Un año después, en una mañana de martes sin nada de especial, Luciana salió del baño con algo en la mano. Andrés estaba en la cocina preparando el desayuno. Ella entró, dejó la prueba de embarazo sobre la mesa sin decir nada. Se sentó frente a él. Andrés la miró. Luego miró la mesa. Luego la volvió a mirar a ella. ¿Cuándo? El doctor dice que para julio. Andrés se levantó de la silla. La rodeó con los brazos sin decir nada más. Y Luciana apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Afuera, en el pasillo, Mateo iba hacia la cocina con el hambre de siempre y sin ninguna urgencia particular, abrió la puerta. Los vio. «Ay», dijo, «¿cuánto tiempo van a estar así?» Andrés levantó la vista por encima de la cabeza de Luciana. «Mucho tiempo», dijo. Mateo consideró eso. «¿Hay cereal?» «En la alacena». «Bien». Y se sirvió el desayuno con la misma calma de siempre, mientras sus padres seguían abrazados en la cocina de una casa que ya se sentía exactamente como lo que siempre debió haber sido, un hogar. La vida no devuelve el tiempo que se lleva, no regresa a los años que pasaron solos, no borra las noches difíciles ni deshace las decisiones que otros tomaron cuando no debían. Pero a veces abre una puerta donde solo había pared. Y del otro lado hay algo que uno no sabía que podía tener. No perfecto, no sin historia, no sin las marcas de todo lo que pasó antes, sino real, completamente real. Y eso, al final, es más que suficiente. ¿Qué nota le das a esta historia del 0 al 10? Déjala en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, ya sabes que eres de los que sienten de verdad. Hasta la próxima historia.